sea un espacio para que vos converses con los estudiantes. Maes- Entonces, no, pues maravilloso que estés por aquí. No, maestro, muchas gracias a usted por tenerme en cuenta y pues bueno, aquí a conversar quizá como más desde el hacer, ¿no? No sé, como desde el Sí, kilometraje no, esa es la idea, recorrido. ¿no? La idea es una conversación muy informal. Es muy informal y así muy abierta y Sí, porque desde el formador y desde lo que pensemos. Y también sabemos que tienes que salir más tempranito, porque tienes clase enseguida también, ¿cierto? sí, a las 8 tengo que conectarme con la maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo en Pasto. Te Eh, dejamos unos raticos para que un ratico antes para que alcances a hacer pipí, a calentate una arepita. Maestro, sí, me sumo al agradecimiento de Eduardo. Bienvenido a este espacio. Como te había podido comentar antes, es un espacio que convoca a estudiantes de diferentes territorios en Colombia. De hecho, hay estudiantes de diferentes partes del mundo. Tenemos estudiantes que están en Estados Unidos, otros que están en Argentina, en Brasil, por ejemplo, ¿sí? Y la idea es que nos convoca siempre esta discusión y este escozor que despiertan los estudios culturales cuando nos estamos acercando a temas como la interculturalidad, a temas como las representaciones, la otrerización, la subalternidad, la racialización, bueno, todos estos temas que nos convocan. Lo interesante también es que es un espacio que reúne a estudiantes de primer, segundo y tercer semestre y genera unas prácticas de colaboración bien interesantes que creo que vas a ver también en el grupo organizador que pues previamente ya has podido conocer. Ellos pues han podido desarrollar una serie de estrategias para reunirse, revisar tu obra, generar unas preguntas, con el fin de podernos sumergir en tu trayectoria, también en poderte hacer unas preguntas de los textos que has producido, varias discusiones que tú has planteado y que consideramos que son claves para poder entender el panorama de los estudios culturales latinoamericanos, que es la apuesta que tenemos con esta maestría. Entonces, bienvenido maestro, para nosotros es un gusto poderte tener acá. Siéntete libre de expresar todo lo que quieras, desde experiencias que nos quieras contar, anécdotas, de pronto que tú sientas que es necesario contar en este escenario, preocupaciones, hasta groserías. De Se pueden pronto decir se te llegan groserías, a sí. algunas. Se pueden decir groserías, sí. no, estando Eduardo, yo tengo esa garantía que... No, mejor dicho, aquí, groserías para arriba y para abajo. Sí, maestro, la idea es que su merced se sienta muy cómodo, ¿sí? Son 2 horas de una charla muy tranquila con nuestros estudiantes. Ellos ya han estructurado todo un esquema de cómo se puede ir desarrollando el ejercicio. Así que la idea también es que Eduardo y yo vamos a estar muy calladitos, vamos a estar acá conectados, pero vas a quedar con ellos que son quienes tienen la batuta de todo el conversatorio. Entonces, bienvenido y te dejo entonces con el grupo organizador. Muchas gracias, maestra. Muy buenas noches para todos los que están presentes. Maestro, muy buenas noches. Es un Qué gusto saludarle. bellecita. Ay. ¿Qué pasó? Nosotros tuvimos un primer encuentro y esto lo queremos compartir. Le damos la bienvenida a todos los que en este momento pues, se han conectado. Eh, con el maestro Albán, con la compañera Natalia, nosotros tuvimos un primer encuentro. Este primer encuentro fue un encuentro arriesgado, fue un encuentro que lo hicimos sin digamos que la voz, la autorización que correspondía pues, por parte de los dos maestros. En algún momento hubo una tensión como, ¿cómo así que ustedes están contactando al maestro? No, eso no, primero tienen que consultarlo. Y lo bonito fue que aunque hubo la tensión, se dio el encuentro. Y en este encuentro, pues nos tomamos la palabra con Natalia para preguntarle dos cosas. La primera, acerca pues de cuáles han sido aquellas músicas que precisamente han motivado al maestro Albán a estar en el mundo de los estudios culturales, porque hay unas músicas que lo mueven y efectivamente sí que las hay. Hay varias referencias musicales que tuvimos allí presentes y pues en este momento por la cuestión también del tiempo pues no nos vamos a poner a escuchar música, será después a punta de ron diría el maestro Eduardo,
Eh, ¿No? Y lo otro, es que ya la tiene ahí. Bueno, a su salud, maestro. Y lo otro que estuvimos preguntando allí fue acerca de su obra, el arte como tal. Y gracias a esta conversación, pues tuvimos unas orientaciones puntuales, ¿no? El maestro, a partir de esto, de este conversatorio, nos permitió ver otras categorías que precisamente no estaban como muy puntuales en los textos, como la juntanza, una palabra muy bonita que resultamos utilizando precisamente para este encuentro, para este conversatorio. Eh, Otra es la creatividad y la comunalidad, el hecho de construir en comunidad. Esa es otra de las categorías que estuvimos allí recibiendo. Y pues, maestro, la verdad arrancamos con dos preguntas puntuales. Queremos hacerle dos preguntas puntuales para iniciar. Este conversatorio va a tener varios momentos. El primer momento, el primer eje como tal, pues va a ser, me permite un momentico que estoy leyendo guión, entonces esto está un poco lento y son muy nervios. El primer momento será, se metió esto, muy bien, muchas gracias, los nervios lo traicionan a uno. Tenemos tres ejes, ya ahorita le diré el orden. El primer eje es arte y creatividad. El segundo es pedagogías, resistencias y reexistencias. Y el tercero va a ser el proceso de la decolonialidad y pues obviamente lo que nos une en este momento que resultan ser los estudios culturales como tal, ¿no? El orden como tal, ya se los digo, maestro, ya se los digo, el primer eje como tal es decolonialidad y estudios culturales. El segundo eje, de acuerdo al guión que tenemos aquí estipulado, es pedagogía y resistencias. Y el tercer eje va a ser como tal arte y acto creativo, ¿no? Pero antes de dar inicio precisamente a estos ejes, que cada uno de ellos tiene un responsable, pues la primera pregunta será, maestro, ¿cuál fue su recorrido para llegar a los estudios culturales? ¿Y cómo su merced resulta con esta emergencia, con esta propuesta que emerge desde los estudios culturales como estudios interculturales? ¿Sí? Esa es como la primera pregunta. Y pues ahorita, pues su merced tiene la palabra en este momento, maestro, y pues ahorita le hago la que corresponde en esta hilación y damos inicio ya a los ejes puntualmente. Entonces, maestro, le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo va saliendo todo esto, porque acudir a la memoria ahora ya, después de estar más arriba del sexto piso, eso se empieza a complejizar, maestro Eduardo. Eso no es fácil, no es tarea fácil, pero bueno, yo, digamos que cuando yo decido estudiar en la universidad, pues porque, bueno, mi padre fue un albañil, yo soy hijo de un albañil, y mi madre fue una mujer que estuvo siempre trabajando mucho en la casa, ¿cierto? Fue ama de casa con mucho trabajo. Y digamos que viendo a mi padre trabajar en un oficio que para la época podríamos decir que estaba como en lo más bajo del sistema productivo, ¿cierto? Era la rusa, como se le llama en el Valle del Cauca, y yo creo que en distintas partes del país. Entonces, pues yo era hijo de un trabajador de la rusa que había empezado como auxiliar de albañilería, luego él va adquiriendo conocimiento y se vuelve oficial, y después por los conocimientos, él valida esos conocimientos ante un instituto que existía antes del SENA, que lo certificaba, entonces le dan el título de maestro. Entonces, mi padre tiene el título de maestro en construcción. Pero yo indagando con él, mi padre es mulato, ¿cierto? Mi abuelo era negro, pues digamos que, bueno, yo digo por ahí que no era negro, sino azul turquí, porque era retinto. Y eso ya, pues me colocaba a mí también en una condición bien particular, porque pues la narrativa de la escuela era que nosotros éramos el producto de un mestizaje, ¿cierto? Y que esto era una nación mestiza, digamos, era la narrativa del mestizaje.
y pues lo que uno sentía de pronto, y eso lo va a reflexionar uno más adelante, es que eso que llamaban mestizaje era como una suerte de blanqueamiento, ¿cierto? Es decir, que había que negar otro montón de cosas para ser mestizo y eso lo asociaban con un determinado color de la piel. Yo después, cuando voy entrando a artes, pues voy viendo teoría del color y eso es lo que después me ha hecho a mí plantear algo que yo le he llamado la cromática del poder, ¿cierto? Pero entonces, bueno, yo voy a ir haciendo esos saltos y ustedes van tejiendo porque, cierto, yo voy a ser irresponsable aquí con la narrativa. Pero entonces mi padre antes de llegar a la Rusa en la adolescencia, él fue aserrador y mi papá estuvo trabajando en el Bajo Calima como aserrador. Y eso pues también era una condición laboral así como de lo más bajo que había para la época. Pero antes de eso, en la niñez, y esto lo cuento porque yo hice un recorrido con mi padre hasta el sitio en Los Farallones donde era la casa de él. Él con mi abuelo y sus hermanos fueron carboneros, es decir, que ellos producían carbón. Y lo sacaban a vender a Cali, a donde hoy es más o menos el Coliseo del Pueblo, que ahí era donde ellos, digamos, había como una suerte de mercado y ellos llegaban allí a vender carbón y lo que él me contaba era que, claro, pues entre cargar el carbón y descargarlo, ellos se tiznaban, ¿cierto? Y de alguna manera la gente se burlaba, pues, de verlos a ellos tiznados, ¿no? Eran los tiznados, digámoslo así, ¿no? Y eso era, pues, una expresión peyorativa, además del mulataje de mi padre, ¿cierto? Entonces, pues digamos que todas esas conversaciones con mi padre de su vida y juntándola con lo que uno iba viviendo, me empezaron a plantear varias preocupaciones, ¿no? En la adolescencia, pues yo me preguntaba, bueno, ¿y esa cosa de la trietnia qué es? Porque pues yo no me sentía así como blanco como mi mamá, ¿cierto? O mestizo. Yo con el mundo indígena no lo sentía, no me identificaba, digamos, y aquí lo voy a decir como corporalmente, y me hacía la pregunta por lo negro, o lo que hoy en día llamamos afro. ¿Dónde está eso a pesar de que yo veía a mi papá? Pero va a ser la revelación de mi abuelo, ¿cierto? Yo no conocí sino a mi abuelo, el papá de mi mamá, mis abuelas y mi otro abuelo, yo no lo conocí. Una vez que mi madre estaba hospitalizada en el hospital departamental en Cali, cuando llegó un personaje, él era bajito, llegó vestido con vestido completo y un sombrero de fieltro alón, y mi abuelo era retinto. Y él saludó y pues yo me quedé así sorprendido, ¿cierto? El ¿Cómo así? duende, como el duende, como el duende. Eso, era como un duendecito, ¿cierto? Y él aparece allí y yo me quedo, entonces esta es la ruta mía, ¿cierto? Entonces yo digo, entonces lo que puede haber de negro en mí o esa sensación que yo tenía viene por allí. Y yo empecé como a construir esa ruta que me ha llevado pues hoy en día a identificarme como afrocolombiano y eso no ha sido fácil pues porque algunos me dicen, pero es que usted no es negro y yo les digo, no, yo no soy negro, yo soy afrocolombiano, que es distinto, ¿cierto? Es decir, yo despigmento el asunto, pero eso no ha sido fácil porque a veces pues lo afro se relaciona con el color de la piel y el fenotipo y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces yo empiezo como a inquietarme e indagar esa ruta, pues porque en la escuela y quizá luego con las reflexiones de la colonialidad y toda esta cosa, pues le hacían sentir a uno y le hacían mirar a uno a lo lejos, ¿cierto? Era la madre patria y entonces nosotros teníamos la madre patria nos había traído todo, ¿cierto? La religión, la lengua, todo, el conocimiento, los oficios, todo nos lo habían traído. Es como si acá no hubiera existido absolutamente nada, ¿cierto? Y entonces esa narrativa pues le iba calando a uno muy fuertemente porque entonces la escuela ahí se convierte en un dispositivo que va reafirmando pues una historia oficial, que es lo que uno después va a ver. A mí me contaron un tipo de historia que no es toda la historia, ¿cierto? Eso es una parte de la historia. Y yo empiezo a problematizar eso. Cuando yo entro a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, empieza otra discusión que yo tengo ahí porque se asociaba como mecánicamente arte y cultura. Es decir, que cuando se hablaba de cultura era el arte. Y yo empecé a ver eso cuando
como muy problemático, porque yo decía, no, esto como que lo reducen, ¿cierto? Y yo creo que lo que llaman cultura es algo mucho más amplio que el arte. El arte es una partecita de ese universo que se puede llamar cultura. Entonces estudiando artes, había otra narrativa, era que los artistas hacíamos. Digamos que como que no teníamos que pensar nada, sino que nosotros hablábamos a través de la obra, porque también había el debate si el arte era un sistema de comunicación o no, si era un lenguaje o no. Esos eran los debates en la década del 70, ¿cierto? Con otro debate si el arte es universal, y entonces algunos planteamos, pero es que estamos en un lugar del mundo y las condiciones del lugar nos permiten pensar que puede haber un arte latinoamericano. Bueno, eso era una refriega con los historiadores y los teóricos del arte de la época, nuestros maestros. Nosotros ya de alguna forma reivindicando el lugar, ¿cierto? Hemos nacido en un lugar particular del planeta y desde ahí nos relacionamos con el mundo, y entonces habría que mirar cómo esas particularidades, ¿cierto? ¿Cómo es que se dan los fenómenos acá en el territorio? Bueno, en una época, maestro Eduardo, eso se le llamaría chauvinismo, ¿cierto? Pues porque era como la reafirmación de lo local, y eso era problemático, ¿no? Entonces, yo empiezo a problematizar eso cuando yo entro a las clases de Armando Silva a ver semiología y semiótica, ¿cierto? Y a mirar como los universos de sentido. Ahí es donde yo me voy acercando como a eso, la construcción de sentido y lo simbólico, ¿cierto? Entonces, pues digamos que la realidad material puede llegar a convertirse en una realidad mucho más allá que su propia materialidad. Eso era lo que yo empezaba también como a interpretar, en el sentido de que el arte no me alcanzaba para comprender la complejidad de una realidad, ¿cierto? Y también yo me posicionaba en el hecho de que cómo así que los artistas no tenemos nada que decir, si solamente hacer, digamos que la pintura decía todo por nosotros. Y bueno, uno llegaba a la universidad donde a los círculos marxistas, ¿cierto? Pues uno en la Nacho lo que llegaba era a estudiar a Marx, ¿cierto? Y eso estudiaba como una Biblia, pues Marx, capítulo tal, ¿cierto? Versículo tal, y se citaban las páginas del Capital y casi pues los párrafos. Y la traducción de Editorial Progreso, a diferencia de Fondo de Cultura Económica, todo eso. Exactamente, ¿sí? Entonces con esa digamos, con la visión marxista del mundo, pues uno empezaba a problematizar muchas cosas. Yo recuerdo que uno empezaba a preguntarse por las condiciones de producción de lo artístico, ¿cierto? Las condiciones de producción. Eso había allí unos debates y una refriega. Y entonces, ese mundo del arte, como les decían, no alcanzaba a darme cuenta de toda lo complejo que era eso que en ese momento se llamaba cultura, ¿cierto? Que nos hacían ver como la cultura, sí, la cultura. Maestro, ahí Sí. tenemos una pregunta que digamos, nos salta precisamente al doctorado. Pues su merced es egresado del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Pues, maestro, ¿cómo emerge la propuesta de estudios interculturales en relación con los estudios culturales? Y en esa discusión, ¿dónde sitúa usted sus investigaciones e intervenciones? Bueno, entonces... Oye, pero déjalo terminar el chorro, huevón. Todavía no ha terminado el chorro. Entonces, Bueno. Y además, como un man hijo de alguien que trabaja en la Rusa se va a estudiar a la Nacional Arte. Eso no sirve para nada. Claro. ¿Para qué va a estudiar arte? Eso no sirve para nada. Claro. Había que estudiar medicina o ingeniería, algo que sirva. Claro. Tras de que llega a la Nacional a estudiar artes y tras de hecho resulta estudiando culturales doctorado, maestro, es que ahí está la sorpresa. Claro, sí, porque pues yo he estudiado cosas inútiles, ¿cierto? Y eso ha sido pues como la gran fantasía de la existencia. Yo he estudiado cosas para nada, ¿cierto? Yo soy de lo más inútil que hay en el mundo. O sea, yo he estudiado cosas que no sirven para nada, y eso es lo que lo posiciona a uno en el mundo. Porque también y le metían a uno eso que yo creo que es como un principio del capitalismo ahí, ¿cierto? Que uno tenía que ser útil a la sociedad, es un sentido de la productividad,
¿cierto? Y yo decía, pero bueno, ¿y la sociedad es útil para mí? Porque yo veía muchos problemas, ¿cierto? Las inequidades sociales, por ejemplo, ¿no? La gente aguantando hambre. Y yo decía, bueno, entonces la gente que aguanta hambre tiene que ser útil a la sociedad, pero la sociedad no le retribuye todo lo que le está entregando. Aquí esta cosa no cuadra. Entonces, ampliando ese mundo, yo me voy para la Universidad del Valle y estudio comunicación y diseño cultural. Miren eso, ¿cierto? Porque yo decía, no, claro, si el arte es un lenguaje o se puede considerar un sistema de comunicación, entonces hay que meterle a la comunicación para intentar comprender eso. Después, ojo, después con el doctorado yo me encontré un personaje para mí fantástico, ¿cierto? Stuart Hall, cuando nos empieza a hablar de la representación y yo digo, claro, pucha, es que no hay nada por fuera de la representación. Yo voy a entender eso como revisando, ¿cierto? Toda la experiencia de vida, ¿no? Y la experiencia de formación. Entonces yo estoy en una maestría, estoy en una maestría de comunicación y diseño cultural, que yo recuerdo que el maestro Jesús Martín Barbero decía, yo no sé qué hay que diseñarle a lo cultural, pero aquí estamos en este debate. ¿Cierto? Ahí va a aparecer otra cosa que es bien interesante, que era todo el debate en torno a la cultura popular, ¿cierto? Cultura de élite y cultura popular. Entonces, bueno, ¿y esto de la cultura popular cómo es? Porque eso había un debate allí en donde parecería ser que en esa cultura popular lo que la asignaba a ella era todo lo quiche, ¿cierto? Era el mal gusto, ahí no había una estética, digamos, ¿cierto? Entonces la cultura popular era como lo ramplón y uno decía, pero espere a ver, ¿no? Porque es que uno veía, por ejemplo, las casas de la gente humilde, de los sectores populares, llamados así en las ciudades, y uno encontraba que tenía una organización del espacio, por ejemplo, ¿cierto? Y la gente diseñaba su espacio. Y además de diseñarlo, voy a decir algo, pues como para hacerme entender en este momento, ¿cierto? Lo organizaba o casi que lo decoraba de acuerdo a un tipo de gusto específico. Entonces venía el problema del gusto, ¿cierto? Y yo me enganché también con eso en esa maestría. Ojo, pues porque yo también he sido andariego. Cuando yo salgo de esa maestría, bueno, se produce el terremoto del eje cafetero y yo me voy a trabajar allá, al eje cafetero, ¿cierto? Al proceso de reconstrucción. Es una experiencia vital impresionante. Y estando allá, entonces, la convocatoria de estudios culturales latinoamericanos, ¿cierto? A ver, yo quería seguir estudiando porque pues como yo he sido inútil, yo lo que creo que puedo hacer es estudiar, yo no sé hacer nada más o no he sabido cómo hacer nada más, ¿cierto? Como que yo no tengo oficios de no, pues escasamente hay esos manchones que tiene el maestro allá Eduardo, que es uno tira la pintura ahí, mueve el lienzo, coge una escoba ahí, ¿cierto? Y bueno, entonces esa realidad del eje cafetero cuando el terremoto me lleva a mí a pensar mucho más en esto de la cultura. Bueno, después Arturo Escobar va a llamar de lo cultural como un agenciamiento social, ¿cierto? No la cultura como un objeto de estudio, sino lo cultural como un agenciamiento social. Entonces yo me voy a hacer ese doctorado pues porque eran estudios culturales. Yo eso no sabía de qué se trataba. Yo recuerdo que a mí me avisan que yo he quedado en ese doctorado y hay una feria del libro en Bogotá y yo me encuentro un libro que llaman Estudios Culturales y yo compro el libro sin saber qué era eso. Después voy a ver pues unos autores que a mí no me decían nada, ¿cierto? Slavoj Zizek y Frederick Jameson. Y yo, bueno, yo empiezo a leerme eso. Ojo, la maestría tuvo una vertiente posmoderna. Y nosotros en la maestría nos metimos en el debate de modernidad, ¿cierto? Y habían unas vertientes posmodernas muy fuertes. Yo ahí voy experimentando el desencanto, que es una parte de mi vida así tenaz, ¿cierto? Pero entonces ahí también iba comprendiendo uno en la maestría de estudios culturales, así como ha dicho Canclini, nosotros hacíamos estudios culturales sin que eso se llamara así, ¿cierto? Porque los maestros nuestros fueron ellos, o sea, Néstor García Canclini, José Joaquín Brunner, Héctor Smukler, ¿cierto? Toda la gente de la teoría de la comunicación y la cultura, ¿cierto? O sea, de la crítica cultural latinoamericana. Entonces yo venía de esa escuela y llego a los estudios culturales latinoamericanos
y yo me encuentro con esa vertiente de pensamiento, pues que se le ha llamado de colonialidad, en donde lo que se colocaba ahí de manera fundamental era toda la incidencia del proceso de conquista y colonización en este lugar del mundo, ¿cierto? Entonces yo dije, miércoles, esto se complicó mucho más, ¿cierto? Si yo venía enredado con el asunto, pues aquí esta vaina está muy tenaz, con una Maestro, salvedad, ¿cierto? Que en las narrativas, pues ya del combo de Catherine, de Miñolo, bueno, todo ese combo que ustedes seguramente han leído también, en esas discusiones de ellos habían dos cosas que no se reflexionaban y yo empecé de manera crítica a preguntar por eso. Uno era el arte y el otro la comunicación. Claro, yo venía de la escuela de comunicación y yo decía, pues yo creo que si algo ha producido, ¿cierto? Esos ejercicios de colonización o de colonialidad, pues son los medios de comunicación y el arte. Pues imaginen que el proceso de conquista fundamentalmente es un proceso evangelizador y civilizador, y eso se hizo con imágenes, ¿cierto? Con los grabados que se traían de Europa que acá se reproducían. Entonces yo empecé a insistir, oiga, aquí hay un campo de reflexión que no se está trabajando. Entonces yo voy metiendo esas reflexiones allí. Ahora, para cerrar de pronto, ¿cierto? Porque pues uno empieza a hablar y hablar y hablar y ustedes tienen más preguntas allí. sí, maestro, igual, lo bonito de esta conversación es que su merced también nos va dando las pistas precisamente de los ejes que tenemos en este momento desarrollados. Francisco Echeverry es nuestro compañero que va a orientar las preguntas precisamente del eje de colonialidad y estudios culturales que su merced ya en este momento nos estaba planteando. Entonces le damos la palabra al compañero Francisco Echeverry y él le va a hacer las preguntas que corresponden a este eje. Buenas, maestro. Hola. ¿Qué más? Bueno, la primera pregunta, y está chéverísimo porque a mí también me ha A ese puesto man no le pensar gusta su cuadro. Ese man dice que ese cuadro es feo. No, yo hablé de Hakanamijoy y no vamos a traer esa conversación ahora porque estamos con Albán. Cuando invitemos a Hakanamijoy, discutimos eso. Yo me meto en ese conversatorio, me comprometo. Bueno, me puso a pensar muchas cosas porque yo también, pues, conozco de arte como mecanismo de dominación, es interesante. Pero vamos con la pregunta. En el texto El desencanto de la modernidad hecha trizas, usted cita a Gruner, y sobre todo, pues, ahora que menciona todo el tema de meterse en esa discusión de la modernidad y la posmodernidad, y Gruner trata, pues se aleja de toda, digamos, de la idea de posmodernidad para irse a la supermodernidad como la acentuación de los rasgos que dieron a luz a la modernidad, dando como haciendo que el colonialismo cambie y se justifique por caracterizaciones éticas, religiosas, culturales o filosóficas, sugiriendo que en este momento seguimos aún entrampados en la modernidad. En ese aspecto, ¿cómo es posible pensar una praxis de colonial si estamos entrampados en la modernidad y a su vez en la colonialidad? ¿Y cómo nos podemos asegurar de que dicha praxis sí sea efectivamente colonial y no una reafirmación de la modernidad? Bueno, gracias por esa pregunta que al decir del maestro Eduardo Restrepo, diría, eso da para un semestre completico y queda faltando tiempo, ¿cierto? Pero bueno, como es una conversa así, pues no hay como tiempo de profundizar muchas cosas. Yo voy acercándome, de pronto no a dar una respuesta, sino acercándome pues para la conversa, ¿cierto? Uno es que yo he venido comprendiendo que hay múltiples modernidades, ¿cierto? La modernidad es múltiple. Al principio, cuando uno llega al doctorado, cuando yo llegué al doctorado, uno construye una imagen de totalidad de la modernidad y creo que uno le entra por ahí justamente en términos políticos como para reafirmar lo que uno quiere hacer, pero después uno va encontrando
que eso no es tan monolítico, por ejemplo, ¿cierto? En José Joaquín Brunner, por ejemplo, nosotros, el chileno, ¿cierto? Porque está el argentino que es Brunner, con José Joaquín Brunner, antes en la maestría, él hablaba el espejo trizado de la modernidad, ¿cierto? Y ese espejo trizado a mí me recordaba la imagen de la técnica que Picasso utiliza para pintar Guernica, ¿cierto? Que es prácticamente un espejo trizado. Guernica, un espejo trizado. Entonces yo decía, bueno, esto está interesante porque entonces esa modernidad habría que pensarla de esa manera. Ahora, yo creo que pues la modernidad va a existir, bueno, eso seguirá allí, ¿cierto? Ese pensamiento moderno que se construye, porque habría que mirar, pues, como las distintas acepciones de modernidad que pueden haber, ¿cierto? La modernidad como emancipación, la modernidad como promesa libertaria, la modernidad como una época, ¿cierto? Como dice Canclini también, ¿no? Que en este lado del mundo hemos tenido modernización sin modernidad, es decir, la modernidad entendía más como modernización, es decir, puesta en el sentido de la tecnología. Y yo hoy en día, Francisco, diría pues que ese no es el problema, ¿cierto? Estar entrampado en la modernidad no es el problema. Yo creo que el problema puede ser, porque eso está allí, digamos, el pensamiento moderno sigue y ahí se han producido cosas muy, muy importantes y muy valiosas. El problema es que uno con ese pensamiento entre a descalificar, a desconocer, ¿cierto? A negar, o como decimos popularmente, a ningunear otras formas de conocer la realidad, otras formas de sentir la realidad. Y eso lo que nos lleva es a pensarnos el mundo pluralmente, que es mucho más complejo, ¿cierto? Es mucho más complejo. Entonces, bueno, hay propuestas desde la posmodernidad, en el arte, por ejemplo, ay, se me va el teórico francés, habla de altermodernidad, Dussel habla de transmodernidad, es decir, como si fuera una superación de esa modernidad. Y ahí parecería ser que hoy en día ya estamos pasando los post, ¿cierto? Parece ser que ya los post no nos ayudan a interpretar esto, ¿cierto? Posconflicto, posacuerdo y la guerra sigue. Entonces, poscolonial y el colonialismo sigue, ¿sí? Entonces, parecería ser que los post ya no serían tan suficientes para explicar toda esta complejidad que estamos viviendo. Ahora, una praxis de colonial, ojo con lo que voy a decir, ¿cierto? A mí todavía me hace sentido problematizar la llegada de una civilización a otras y toda la complejidad que eso produjo, ¿cierto? Porque fue la llegada de una civilización a otras civilizaciones. Y eso allí hubo problemas como el ejercicio de la violencia hasta producir uno de los genocidios más impresionantes en la historia de la humanidad. Una negación epistémica, por ejemplo, ¿cierto? Que me parece que ese es otro de los grandes problemas, ¿no? Un sometimiento cosmogónico, que me parece que ese es otro problema, ¿cierto? Porque entonces hay multiplicidad de formas de ver y entender el mundo. Cuando yo utilizo la palabra praxis, y quizá maestro Eduardo aquí todavía yo me conecto con Marx, ¿cierto? En ese sentido, yo tengo ahí una conexión con Marx. Marx es fundamental. Esta semana estábamos leyendo a Marx y discutiendo a Marx. Claro. Pero estos pelados no saben nada de Marx, hermano. Incluso les leía el prefacio del 59 y esos manes nunca, nada, no, ni que la noción de fuerzas productivas, no, ni puta idea. Estos chinos por eso es que están tan jodidos. Entonces hay que desjoderlos, maestros, a ver cómo vamos a hacer. Entonces, porque es que yo encuentro en la praxis un sentido político profundo y potente, ¿cierto? En la praxis. Y ojo, aquí no hay que, diría yo, como caer en el error de que cuando uno habla de praxis solamente está hablando del hacer, ¿cierto? El pensar es una praxis,
¿sí? El pensar es una praxis. Por eso yo creo que el pensamiento moderno va separando entre idea y acción, por ejemplo, entre teoría y práctica, que ha sido una discusión larga, que a veces uno siente que eso como que todavía no está superado, ¿cierto? Esa separación sigue. Por ejemplo, en el mundo del arte, entonces son los empíricos, y los empíricos son los que no han tenido una formación académica, ¿cierto? Y ahí hay una estructura jerárquica de poder también. Ojo, y aquí llega el poder. Entonces, a mí, ¿cierto? Cuando yo llego al doctorado, para mí del doctorado que yo recojo, que hay que establecer la relación entre cultura y poder. Y hay que mirar en todos los ámbitos de lo cultural cómo es que se dan las relaciones de poder. ¿Sí? Y así como el viejo Stuart Hall dice que no hay nada por fuera de la representación, ¿cierto? Foucault también decía que no había nada por fuera del poder, ¿cierto? O sea, estamos imbuidos en relaciones de poder que construyen también sistemas de representación. ¿Quién representa a quién? ¿Cómo se autorrepresenta? ¿Cuáles son los escenarios de legitimación de la representación? ¿Cómo se mueven los estereotipos? Entonces, la praxis para mí decolonial, y yo lo he venido planteando, ¿qué es lo que tenemos que decolonizar? La vida cotidiana, ¿cierto? Yo hoy en día planteo eso, yo puedo estar equivocado con relación a todos los debates que se dan frente a eso, pero es que las cosas se materializan en la cotidianidad, ¿cierto? El racismo no es un discurso, perdón, es un discurso y es una ideología, pero eso tiene una realización concreta en la vida cotidiana. Las relaciones de poder y el ejercicio de poder se concretizan en la vida cotidiana, ¿cierto? Porque digamos, uno va encontrando que en el mundo académico, como a veces se construye una suerte de burbuja y nos podemos quedar solamente, digamos, en la reflexión teórica, que es muy importante, ¿sí? Pues no podemos llegar a entender que eso que estamos hablando en los salones de clase de una manera tan decolonial, podemos hacer ejercicios impresionantemente coloniales cuando llegamos a la casa, ¿cierto? Entonces, que es un espacio de relaciones de poder, ¿cierto? Y son relaciones de poder vertical, la autoridad adultocéntrica del padre frente a los hijos. Entonces, ¿cómo tramitamos eso? Porque yo me puedo echar el carretazo, ¿cierto? Como carretazo, pero ¿cuál es mi praxis? Porque, digamos, ahí voy a recordar a un viejo que yo quiero mucho también, que él vio Paulo Freire, ¿cierto? Que él decía que él hablaba de la palabra verdadera y la palabra inauténtica, ¿no? Y la palabra inauténtica es como que uno echa la carreta, pero nada de lo que uno dice, uno lo pone en práctica, ¿sí? En cambio, él decía que la palabra verdadera era la relación entre el pensar y el hacer, la relación, que eso tenía que haber ahí una relación profunda para poder que existiera la coherencia, que yo creo que es algo de lo que se ha discutido también y se ha debatido. Maestro, si me Sí. deja de pronto agregar algo de una forma muy humilde. Van interrumpiéndome, me interrumpen. Listo, perfecto. No, Porque si no, ese muchacho no los deja hablar nada. Dicen, no me pongan a esperar que yo eche el carretazo, no interrumpen. Porque si no lo interrumpimos nosotros, lo interrumpe Eduardo. En el arte hay un dicho que de pronto me lo metieron hasta por los ojos en la universidad y a uno se le queda grabado, que es hacer es pensar. Entonces, parte del hacer implica llevar como unas conclusiones del pensamiento a la práctica. Y pienso que de pronto está como por esa línea que usted está hablando. No sé si estoy siendo muy atrevido al introducir eso. También aprovecho un poco para pasar al siguiente eje porque usted se ha extendido de una forma fantástica y ya se nos está pasando a los otros ejes y va a terminar respondiendo todas nuestras preguntas de forma inmediata y nos van a acribillar. Entonces, le doy paso a José Vicente para que introduzca el eje siguiente. Maestro, muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema y respondernos la pregunta. Gracias, Francisco. Pues maestro, nosotros le contamos así que la lectura que nosotros hemos hecho de su merced se ha ido desde los libros, textos, PDFs que nosotros
a nosotros nos han compartido. Por otro lado, pues al ir descubriendo como toda esa línea de trabajo que el maestro ha tenido, pues nosotros empezamos a curiosear más, ¿no? Entonces nos fuimos a los videos, a todas las conferencias que su merced ha hecho, ¿sí? Y pues este trabajo ha sido arduo en parte, porque nos hemos, ahí sí como el maestro, rascado la cabeza pensándonos las preguntas que fuesen como por la misma línea y que correspondieran precisamente a los estudios culturales. El segundo eje lo hemos denominado arte y acto creativo, ¿sí? Y en este eje, pues nos va a acompañar con las preguntas el compañero Manuel Romero. Les recordamos a todos los que están presentes que si tienen preguntas, dudas, pues ir colocando comentarios, irlos comentando, irlos colgando ahí en el chat. Nosotros nos estamos ahí como organizando, obviamente estamos organizados leyendo estos textos, estas preguntas, para que su merced no se preocupe por el chat. Nosotros estamos aquí enfocados con el chat, pero les invitamos a todos que si tienen preguntas, comentarios, bienvenidos. Entonces, le damos la palabra a Manuel. Bueno, buenas noches, maestro Adolfo, profesor Eduardo, profesora Diana, compañeros, compañeras. Es un gusto tenerlos a todos acá conectados. Bueno, maestro, nosotros con mis compañeros pues analizamos el eje, como lo decía José Vicente, del arte y el acto creativo. Y debo decirle, maestro, que quedamos enamorados de toda su trayectoria en el Valle del Patía, tanto así que estamos pensando en armar un parche, ir a visitarlo un día de estos y que pues podamos conversar más fraternalmente sobre estos temas del arte. Bueno, maestro, la primera pregunta la hicimos basándonos en un texto que usted hizo, donde menciona que el arte y la estética se han constituido en un escenario de reflexión por cuanto los sistemas de representación dan cuenta de las estructuras del poder, como usted lo mencionaba ahorita, que subyacen a las imágenes y a las maneras de significar, representar, enunciar y construir pues las otredades. La pregunta formal sería, ¿cómo maestro desde los estudios culturales se puede interpelar ese uso del arte como un sistema de representación de la dominación hegemónica para transformarlo en un ejercicio político de la autorrepresentación de las otredades, en especial, como le decía ahorita, con su experiencia vivida en el Valle del Patía? Bueno, muchas gracias, Manuel, por la pregunta. Estaba haciendo un paseo por todas las cámaras y bueno, no sé cuántas personas que hay en esta sala y bueno, Es que saludarlos a todas y todos. 66. Hay muchos. 66. Bueno, gracias, maestro. Sí, aquí se ve el número ya. Bueno, hay una primera consideración que yo tendría que hacer, es que yo me he venido separando el concepto de arte cada vez más como el concepto de estética, ¿cierto? ¿En qué medida? Bueno, el mundo occidental que nos llega, que se da al tiempo en que en el Renacimiento Europa está mirando hacia la antigüedad y está reivindicando cánones, por ejemplo, ¿cierto? Que van a ser cánones de representación, por ejemplo, del cuerpo humano, y eso ahí ya empieza a construir, como diría Stuart Hall, un estereotipo de la belleza, es decir, una imagen y un imaginario de lo que es ser bello, y con esa vara después nos van a medir, ¿cierto? Entonces, bueno, y el arte va configurando como su propio universo, hasta el punto de que en el siglo XIX se va a plantear el arte por el arte, es decir, el arte reflexionando a sí mismo, inclusive más allá de la realidad, ¿cierto? Es decir, que la realidad del arte era el arte mismo. Yo hoy en día siento que eso era como una suerte de autismo, ¿cierto? El arte es autorreflexivo. Y entonces, en esa medida,
yo empiezo a separarme también porque yo voy encontrando que en ciertas comunidades nuestras, como muchos grupos originarios, por ejemplo, ese concepto o esa palabra o esa forma de denominar una actividad no existe, ¿cierto? Hay comunidades indígenas donde la palabra, el equivalente a la palabra de arte no existe. Y yo en el Valle del Patía, con estos campesinos negros, pues he venido aprendiendo algo que ellos dicen. No es que nosotros somos hacedores de música, ellos no son músicos, son hacedores de música. A mí me parece que ahí hay una lógica distinta. ¿Por qué? Porque ellos son campesinos, ¿cierto? Es decir, ellos trabajan en la tierra, pero hacen música. Cuando terminan su laboreo, cogen una guitarra y hacen música. Es decir, la música se hace, no se toca, ¿cierto? Bueno, por aquí hablan de San Stuart Hall. Ah, es Eduardo, creo que el que está poniendo eso, ¿cierto? Yo Profe, siempre qué hablo de pena. San Stuart Hall y el que hable mal de Stuart Hall sale expulsado de la maestría. Eso Ya, es bueno, causal de expulsión de la es una maestría. condición ahí. Sí, Profe, qué pena. Sí, Yo estoy aquí pendiente del chat. ya. Cualquier pregunta que los muchachos tengan, se la compartimos al final del Ah, bueno, conversatorio, ¿vale? listo, está bien. Igual, maestro, Entonces, siga, entonces siga, maestro. yo empiezo a ver, porque también, claro, yo voy discutiendo con mi propia formación de artista, ¿cierto? Y lo que a mí me decían y la manera como me enseñaban y la manera como nos ubicaban. Por ejemplo, yo recuerdo un maestro que decía que los artistas teníamos una sensibilidad especial y que éramos seres especiales, ¿cierto? Y nos colocaban en esa condición. Y bueno, yo siempre narro mi propia anécdota, que yo me digo, yo todos los días a las 7 de la mañana sentado en la taza del baño decía, bueno, ¿y yo qué es lo que tengo de especial si a esta hora mucha gente está haciendo lo mismo, muy seguramente, ¿cierto? Es decir, el cuerpo evacúa y todos tenemos que evacuar. Cuál es la especialidad de esa sensibilidad? Porque entonces nos empezaban como a aislar y a colocar en una suerte de burbuja de sensibilidad, ¿cierto? Y éramos seres especiales que sentíamos la realidad de una manera distinta. Había una narrativa ahí que a mí me empezaba a incomodar. Con estos campesinos negros, entonces ellos me van diciendo, no, nosotros somos hacedores de música, hacemos música, ¿cierto? Hacemos música. Entonces yo me voy distanciando de esa concepción de arte también, cuyo producto es una obra, ¿cierto? Y la carga que tiene la obra es que es un original. Bueno, ya Benjamin había discutido eso en ese hermoso texto que se llama El arte en la época de la reproductibilidad técnica, ¿cierto? Porque va a aparecer, digamos, el grabado y la fotografía. Entonces, esa aura, ¿cierto? Esa sacralidad del arte se va a ir rompiendo, se va a ir haciendo trizas, en el sentido de Brunner, ¿cierto? Se va haciendo trizas porque entonces, ¿qué es lo original? ¿Cierto? Ese principio de la originalidad como también a veces en los grupos humanos, ese sentido de la pureza, ¿cierto? Que hay grupos puros o buscamos como la pureza, ¿cierto? Lo inmaculado, no nos hemos manchado de nada, ni no, el ser humano vive por las relaciones que construyen. Entonces, yo lo que me he venido encontrando es que hay procesos, que lo fundamental es entender los procesos creativos. Y hay procesos creativos que podríamos decir que son artísticos en tanto y en cuanto el resultado, es decir, el producto de ese ejercicio es lo que en el mundo occidental se ha llamado obra de arte, ¿sí? Ya sea un cuadro, una composición musical, una escultura, un poema, etcétera. Pero hay procesos creativos no artísticos, es decir, que su resultado o lo que producen o lo que generan no tiene nada que ver con esto que en el arte se llama obra de arte. Entonces, hoy en día a mí me interesa es mirar los procesos creativos. Por ejemplo, una minga como la que se acaba de vivir, ahí hay un proceso creativo, altamente creativo, ¿cierto? Porque una forma organizativa comunitaria, eso es un proceso creativo, ¿sí? Ahí hay procesos creativos en el sentido, ¿cómo entiendo yo la creatividad? ¿Cierto? La creatividad yo la entiendo como aquello que hacemos para encontrarle soluciones a algo, respuestas a algo, a partir de hacernos evidentemente muchas preguntas, ¿cierto? La creatividad es la capacidad de enfrentarnos a la realidad,
¿sí? Y resolver en la complejidad de esa realidad aquello que consideramos desfavorable o que consideramos que no está bien o que tenemos que superar, en fin, ¿cierto? Yo entiendo la creatividad así. Entonces, por ejemplo, yo hago mi tesis doctoral, fíjense usted, en estudios culturales, haciendo un estudio gastronómico en el Valle del Patía, con un referente de otro valle interandino, que es el Valle del Chota, y ahí puede encontrar uno desde relaciones de poder con la comida, ¿cierto? Hasta distintas formas creativas con la comida, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una primera parte. ¿Y cómo nos vamos nosotros, en el caso del Cauca, a plantearnos estudios interculturales, ¿cierto? Porque muy seguramente hay vertientes de los estudios culturales que se pueden quedar en esa relación que hay entre el arte y la cultura, por ejemplo, ¿cierto? Se pueden quedar allí y uno dice, eso está bien, eso hay mucha cosa que estudiar allí, ¿sí? A nosotros acá en este proyecto nos interesa mucho reflexionar justamente en esa relación compleja y problemática que se da en el encuentro con la alteridad, con la otredad, ¿cierto? Entonces nos interesa mirar eso. Y ojo, la interculturalidad entendida más allá de la etnicidad, ¿cierto? Entendida más, contiene lo étnico, pero no se queda en lo étnico, ¿sí? No se queda allí. Es decir, es el relacionamiento entre múltiples alteridades, o al menos eso es lo que digamos, como yo estoy concibiendo ahora eso que podemos llamar interculturalidad. Entonces nosotros nos planteamos los estudios interculturales como eso, ¿cierto? Como reflexionar en torno a cómo distintos universos de sentido se relacionan de manera conflictiva, porque las relaciones son conflictivas en el sentido que son el encuentro de alteridades, ¿cierto? Es el encuentro de las diferencias, ¿sí? Es el encuentro de las diferencias y eso es problemático, o eso es conflictivo, digámoslo así. Entendiendo el conflicto como todas aquellas tensiones que se producen en la construcción de las relaciones sociales, ¿cierto? Entendiendo el conflicto en ese sentido, porque en Colombia tenemos también muy marcado que conflicto es conflicto armado, ¿cierto? Y cuando hablamos de conflicto, ¡pum!, nos vamos al tropel y a la guerra y todo ese tipo de cosas, no, ¿sí? Es la tensión que se produce en ese encuentro con la alteridad, ¿cierto? Que es un encuentro problemático, porque yo me estoy encontrando con el que no soy yo. Como dice Stuart Hall, ¿cierto? Yo soy un otro de otro. Yo soy un otro de otro. Y construye esa relación bidireccional, ¿sí? Que también yo creo que Fanon problematizaba cuando hablaba de que hacemos ejercicios de otrorización, ¿cierto? Porque consideramos que el otro es el otro y yo no soy otro de nadie, ¿no? Eso es una suerte de panóptico allí o como lo ha llamado también Castro Gómez de como la híbrida del punto cero, ¿cierto? Yo estoy en el punto cero y entonces yo tengo la posibilidad de mirar a los demás, cuestionarlo todo, pero no, pero que a mí no me pase absolutamente nada de eso. Entonces, así entendemos nosotros los estudios interculturales acá, ¿cierto? Esa relación conflictiva que se da, esas tensiones que se dan en el relacionamiento con la alteridad, con la multiplicidad de alteridades. Porque a veces uno también va encontrando que digamos, vertientes de lo intercultural y pues uno diría, sí, eso está bien, que se quedan es digamos, en la relación entre los grupos étnicos, ¿cierto? Y aquí están LGTBIQ, están, ¿cierto? Los adultos mayores, están los sordos, están los niños, o sea, los grupos etarios, porque hay relaciones complejas entre generaciones diversas, por ejemplo, y ahí hay campos de reflexión en la interculturalidad que me parece muy potente. Maestro, igual ahorita cuando usted nos mencionaba todo el tema de la creatividad y demás, estuvimos escuchando muchos bambucos patianos y demás, entonces también conocimos un poquito de cómo se entendía la interculturalidad en el lugar donde usted se encuentra y pues cómo se ha manejado con estos campesinos negros como usted nos comentaba. Maestro, ahorita que usted nos hablaba del punto cero y de mirar todo apartado de la realidad y demás,
hay una pregunta que nos surgió basándonos en el texto del desencanto y la modernidad hecha trizas. Y cómo pues hay una mirada a las relaciones de tensión y demás. Entonces la pregunta sería en sí, ¿de qué forma desde los estudios culturales, maestro, se podría evitar que el uso de esa creatividad de la que usted nos hablaba y del arte que usted ha hecho como una praxis decolonial se termine convirtiendo en un objeto atravesado y cooptado por el capitalismo cognitivo? Es decir, en especial ante las dinámicas de los escenarios digitales, que se malentienda esto y se malinterprete lo que se conoce como la creatividad, obviamente relacionándolo en los estudios culturales. Bueno, yo creo que el riesgo es permanente, ¿cierto? El riesgo es permanente porque lo que uno produce con una intencionalidad, alguien puede desvirtuar esa intencionalidad y emplearlo para otros menesteres, como decían las abuelas, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde vuelve y funciona ese sentido, ese principio, digamos, de la coherencia, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en los actos creativos? ¿Qué dinámicas están generando a partir de eso? ¿Con quién es que estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y a mí me parece que hay una pregunta que es fundamental, ¿cierto? Que es, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Que creo yo que es la pregunta por el sentido, ¿sí? Digamos que hay muchas razones que la gente tiene para hacer lo que hace, ¿sí? Y me parece que ahí también es donde van apareciendo las decisiones de orden político, ¿cierto? Es decir, si yo con los procesos de creativos voy a poner este ejemplo que puede ser el más, quizá como el más burdo, pero como para hacerse uno aquí rápido entender, ¿cierto? O sea, yo lo que quiero es conseguir plata. Y uno diría, no, eso está bien, ¿cierto? Y uno podría decir, consiga de toda la que quiera, pero podríamos hacernos una pregunta aquí, ¿y cuál va a ser el método? Porque yo para conseguir plata me puedo pasar por encima del que sea, ¿cierto? Y hago lo que sea. Ahí hay una decisión, ¿cierto? Para uno eso podría ser una ruta problemática, ¿cierto? En ese sentido. Otros decimos, no, pues las herramientas que a mí me dieron con el arte, por ejemplo, con lo que estoy planteando yo de la comunalidad creativa y haciendo desde el mural una estrategia pedagógica para reflexionar críticamente sobre nuestro propio mundo, eso es otra cosa, porque uno ahí lo que tiene antes es que invertir mucha plata, ¿cierto? Porque con eso no lo va a hacer uno, pero lo que está generando uno es reflexión, ¿cierto? Reflexión crítica. ¿No? La gente tiene que repensarse inclusive su misma historia, porque ha habido una vergüenza instalada, por ejemplo, y en eso hemos venido trabajando en el Valle del Patía por 33 años, ¿cierto? Cómo esa gente que habita ese territorio, que en la colonia ese territorio era llamado Valle Infernal, ¿cierto? Y era infernal por el clima y por la gente que vivía allí, ¿sí? Que fueron estigmatizados en los documentos coloniales como asaltantes de caminos, como asesinos, por ejemplo, que en el latrocinio como Empautados. empautados, y entonces eso era un problema para la concepción de la iglesia, ¿cierto? Porque entonces hay una concepción del diablo distinta, no la que maneja la cristiandad católica, ¿sí? Ahí también hay unas tensiones de orden simbólico, ¿cierto? En términos de la cosmogonía. Y fíjense ustedes que con todo respeto voy a decir esto por una institución, no voy a hablar de un sistema de creencia, de una institución, ¿cierto? Que intentó expulsar, por ejemplo, los cantos tradicionales en los ritos fúnebres. Y nosotros hemos venido trabajando sobre eso, ¿cierto? Es decir, reivindicar eso políticamente como parte del universo de sentido de las comunidades, como acontece con la música también, ¿cierto? Porque entonces a través de la música circulan una cantidad de mensajes, ¿cierto? A través de la música se le está cantando al territorio, se está haciendo conciencia territorial. Por ejemplo, hay un bambuco que dice, para bailar mercaderes, para enamorar patía, para muchachas bonitas, tablón y capellanía. Ahí nos están hablando de la geografía de un territorio, cruzándolo con afectos y cruzándolo con sentido de estar en el lugar, ¿cierto? Miren una estrofa de un bambuco, todo lo que contiene y todo lo que podríamos analizar desde ese acto creativo que está puesto en música, ¿cierto? Para bailar mercaderes, para enamorar patía,
para muchachas bonitas, Taplón y Capellanía. Y cuando uno se mete en la historia del lugar, empieza uno a identificar, ay, qué pasó qué ha pasado en lo que hoy es Mercaderes, ¿cierto? Y en Capellanía, que hubo un palenque que no está registrado, pero que la tradición oral y el comportamiento de la gente de Capellanía hoy en día, cómo es cuando uno está en el territorio, empieza a entender esas letras en una dimensión mucho más profunda. Yo me voy callando, pues, como para poder, ¿cierto? Que haya No, conversas. tranquilo, maestro. Acá es un placer escucharlo. Igual esperamos algún día no hablar del bambuco, sino poderlo ir a bailar y ir a parrandear un rato por allá. Maestro, igual fue un placer haber charlado con usted. Ahorita vamos a pasar al tercer eje. Le voy a dar el paso al compañero José Vicente, pues, para que nos siga acompañando. Y pues queremos seguir estudiando cosas inútiles y seguirnos rayando la cabeza y problematizando el mundo a ver qué cosas podemos transformar y qué cosas podemos aportar. José Vicente, gracias, profe. Muchas gracias, compañero. Maestro, en este momento pasamos al tercer eje. Este eje es muy sentido porque pues es pedagogía, es educación. Y más aún cuando vemos que también nos pensamos la categoría y nos sentimos la categoría reexistencias, que es una categoría que el profe Albán en algún momento nos dijo, ojo que está como sobrevalorado el asunto. Entonces, la compañera Natalia, ella es la que nos va a acompañar en este eje. Buenas noches, maestro Albán, y a todas y todos los compañeros y compañeras que están aquí, profesoras y profesores. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo le va? ¿Cómo vamos? Bien, Natalia, muy bien, gracias. Aquí echándole bueno, candela listo, a este fogón a ver si hay chocolate más tarde. Pues muchas gracias por Epa. echar su valiosa palabra. Aquí seguimos, bueno, respirando un poco, dejando que pase el tiempo. Nos queda todavía un tiempo más con usted. Entonces, bueno, un poco retomando las palabras que han ido saliendo en el primer momento, ahorita hablando de arte y acto creativo. Estuvimos escuchando un poco sobre comunalidad creativa, que es un concepto muy interesante que nos llama mucho la atención, y cómo hay pues muchas estrategias pedagógicas en torno a la comunalidad creativa. En ese sentido, pues vamos a pasar a este eje de pedagogía y reexistencia, y le voy a hacer esta pregunta un poco siguiendo en la misma onda en la que estamos, como un poco siguiendo su flujo de palabra. Y bueno, usted habla en colonialidad de la naturaleza, imposición tecnológica y usurpación epistémica, interculturalidad, desarrollo y reexistencia, de la interculturalidad como una praxis pedagógica y decolonial para la reexistencia, ¿no? Que se entiende como los dispositivos de saber, hacer, pensar, sentir y actuar desde las experiencias históricas diferenciadas. En ese sentido, maestro, le queremos preguntar cómo vincular la interculturalidad y la pedagogía de la reexistencia con la comunalidad creativa. Y de una vez le lanzo esta pregunta para que nos diga también desde su sentir y un poco también atendiendo al interés de los compañeros que están aquí presentes. Le voy a lanzar esta pregunta, maestro, también, ¿cómo se reexiste desde los estudios culturales? Entonces, bueno, le repito así rápidamente, ¿cómo vincular la interculturalidad y la pedagogía de la reexistencia con la comunalidad creativa, o cómo la vincula usted naturalmente, y cómo se reexiste desde los estudios culturales? Bueno, el maestro Eduardo, con relación a lo que se llama la opción, la inflexión, el giro de colonial, él ha hecho unos cuestionamientos interesantes, y uno de ellos es que se ha construido como una suerte de jerga, ¿no? Como un lenguaje cifrado, y cuando yo los escucho y las escucho a ustedes, yo digo, miércoles, este palabrerío que yo he ido también como poniendo ahí, ¿eso qué es? ¿Cierto? Y me empiezo como a asustar con el asunto. Bueno, primero yo quiero anotar lo siguiente, a ver si voy tejiendo esta conversa con relación a las dos inquietudes que se han planteado, ¿cierto? Yo empiezo a
Bueno, yo cuando estoy haciendo la tesis doctoral, esto es una anécdota, para explicar desde la anécdota como el carretazo que voy a echar. Yo estuve un año en el Archivo Central del Cauca estudiando las haciendas coloniales del Valle del Patía, especialmente para ver cuál era el sistema alimentario, y voy a hablar aquí en términos de la colonia, de los esclavos en esas haciendas, ¿cierto? Estoy hablando en términos del siglo XVIII, porque en los documentos del siglo XVIII no se habla de esclavizado, eso es una categoría contemporánea política, ¿cierto? De los esclavos. Y entonces yo voy viendo allí que en esas haciendas están sucediendo un montón de situaciones complejas, y estos esclavos están reclamando lo que la corona, digamos, había establecido que el amo hacendatario debía proveerle, que era vestido, medicina, comida, ¿cierto? Esos eran como tres aspectos fundamentales. Cuando ellos sentían que alguno de esos tres no se los estaban cumpliendo, reclamaban con arrochelamientos, ¿cierto? Con levantamientos, con prácticas diversas, y muchas de ellas utilizando, por ejemplo, los tambores, ¿cierto? Para que el hacendado no durmiera, por ejemplo, ¿cierto? Tocaban toda una noche tambores y cantaban toda una noche para que el amo hacendatario no durmiera. Y eso, claro, a la quinta noche, pues uno ya tiene lo Tocaba que... irse a rumbear con ellos, hermano. Claro, tocaba rumbear con ellos, o y no se les rayaba la cabeza. Entonces yo lo que voy viendo allí es que esta gente no solamente resistía al poder colonial, ¿cierto? Es decir, que hacía como una contención al poder, porque en principio uno podría entender la resistencia como eso, ¿cierto? O sea, yo me resisto, es decir, que impido que eso me vaya a borrar, que eso me vaya como una aplanadora, ¿cierto? Entonces yo resisto, yo contengo la acción del ejercicio de poder. Y yo lo que veía es que esta gente, ahí en los documentos yo iba leyendo prácticas que ellos hacían y que yo decía, esta gente está reinventando la vida, se la está reinventando, es decir, no está siguiendo los patrones ni de los códigos negreros que existían para la época, ¿cierto? Ni las determinaciones del Estado colonial asentado acá, y estaban haciendo prácticas como estas, miren, para poner ejemplos concretos, porque en la concreta, como se dice por ahí, ¿no, Eduardo? En la concreta es donde las cosas se van resolviendo y se van entendiendo, en la concreta. Entonces, muchos de estos esclavos, en los límites de las haciendas, es decir, en las partes más lejanas de las haciendas, empezaban a sembrar su propia comida, porque la que les daban, que era un almud, es un sistema de medida, un almud de plátano, sal, les daban sal como a los animales, melaza, trago y a veces una ración de carne al mes, una vez al mes. Eran puros carbohidratos porque eran máquinas productoras, ¿cierto? Lo que necesitaban era energéticos para que pudieran producir, y ellos van sintiendo que eso no compensa, ¿cierto? El cansancio es mucho y la alimentación no compensa, y empiezan allá en las partes más lejanas de las haciendas, empiezan a cultivar. Cuando yo voy bien encontrando eso en los documentos, yo digo, esta gente se está inventando la vida, ¿cierto? Más allá de lo que el sistema les determina, porque les determinaba la existencia, ¿cierto? ¿Qué podían hacer y qué no podían hacer? Y yo digo, no, esto es otra cosa. Aquí hay otra cosa. Esta gente no solamente está resistiendo, sino que se está reinventando la vida. Y a esa reinvención yo le puse así, reexistencia, ¿cierto? Es decir, reexisten, no solamente resisten, sino que se inventan la vida en ese ejercicio de resistencia. Claro, yo no estoy diciendo que, no estoy desvirtuando la resistencia. Yo creo que la resistencia es el primer momento para lograr configurar una vida distinta y trascender a la reexistencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que... Eso un primer momento. Un segundo momento, ¿cierto? ¿Cómo va apareciendo la comunalidad creativa? De ver yo prácticas colaborativas comunales en las comunidades, eso viene de allí. La minga, por ejemplo, ¿cierto? La minga, que es un sistema de trabajo
o que es una forma de organización de facto en las comunidades que les permite colectivamente resolver necesidades, ¿cierto? Resuelven necesidades con la minga, como trabajo colaborativo. Entonces hay mingas para muchas cosas, ¿cierto? Hay mingas para construir una casa, hay mingas para arreglar un camino, un puente, hay mingas para matar una vaca y después ofrecerla, ¿cierto? En una festividad, ¿sí? Hay muchos tipos de mingas y eso es trabajo colaborativo. Entonces, cuando yo voy viendo eso en esas comunidades negras del Valle del Patía, yo digo, entonces la base fundamental del trabajo colaborativo es la solidaridad, ¿cierto? Y eso viéndolo yo en estas comunidades, también lo estoy viendo en los documentos del siglo XVIII, ¿cierto? Entonces yo digo, esto tiene una larga ruta que se ha ido transformando en el tiempo, claro, y que se le ha denominado de manera distinta, claro que sí, pero la base es la solidaridad. Por esto, miren, en el siglo XVIII en el Valle del Patía se hacía una práctica llamada el descarne. Una persona se robaba, porque la robaban, ¿cierto? Se robaba una res, la abría, la despedazaba, se ciñaba la carne y la repartían la carne, la repartían, un acto solidario. Ya en el siglo XX que aparece la narrativa de los empautados, los que hacen pacto con el diablo, hubo muchos empautados para comer mucho y se le llamaron los come ganado, y eso de robaban el ganado, comían mucha carne, pero repartían también la carne, sobre todo cuando en las épocas de verano que son muy intensos, como la que estamos entrando ahora, que pueden haber veranos de 45 grados a la sombra en el Valle del Patía, y que en el siglo XVIII y en el XIX las langostas acababan con los cultivos, la proteína animal escaseaba, entonces había que resolver eso. El descarne para mí es una práctica de reexistencia, ¿cierto? Porque es una práctica solidaria para poder superar una contingencia. Y ojo, yo aquí me distancio de la resiliencia. Yo, digamos, yo con la resiliencia, no porque, por lo menos en lo que uno ha leído y en lo que uno ha escuchado, es que ser resiliente es tener una capacidad de aguante tenaz, y no, yo no estoy con eso, ¿cierto? No es aguantar, es trascender, ¿cierto? Es poder trascender, es poder superar una adversidad y hacer un proceso de transformación. Entonces, la comunalidad creativa, Natalia, compañeros y compañeras, es el resultado justamente de ver las prácticas en la vida cotidiana de estas comunidades y de haberme acercado en la historia a esas comunidades a través de los documentos de archivo, en donde yo voy viendo también esas prácticas que, por ejemplo, como la del descarne, ¿cierto? Que son prácticas de solidaridad. El Estado colonial las va a tipificar como cuatrerismo y abigeato y la criminaliza, ¿cierto? Entonces queda criminalizada la práctica, como ahora intentan criminalizar la minga, ¿cierto? Y fíjense ustedes, la minga es un trabajo donde van todos, niños, jóvenes, adultos, ¿sí? Cuando uno ve que las comunidades salen en minga, entonces el Estado lo primero que dice es, están colocando a los niños y las niñas como escudo de, no, ahí no hay ningún escudo, a una minga va todo el mundo, ¿cierto? Porque la minga compromete la colectividad. Y lo que hace una minga es lo que venimos hablando también en las comunidades, producir la juntanza, ¿cierto? Y la juntanza es eso, o sea, ¿cómo nos juntamos? ¿Cómo nos juntamos para hacer algo? Por eso la fiesta se convierte en un espacio tan importante para la juntanza, ¿cierto? Porque la fiesta convoca, la fiesta es la alegría. Aparece entonces el chancuco que se destila en los alambiques. Entonces el chancuco es una bebida del alma, maestro Eduardo, ¿cierto? Es una bebida del alma. Y minga sin chancuco no existe. No es minga tampoco. Como minga sin alegría no es minga. Entonces la gente... Sin comida. Y sin comida. La gente cuando ve la minga y ve la gente bailando en la minga, por esto de los estereotipos, creo que a la minga se va, pues, entonces se tiene que ir de manera muy seria, porque no, a la minga se va a comer, se va a beber, se va a bailar, y lo que hacen estas comunidades cuando salen a minguear es todo eso, ¿cierto? Son todas las prácticas que se dan en la vida cotidiana. Hay, por ejemplo, estas prácticas que están en muchas comunidades también indígenas y campesinas, que es la mano cambiada o la mano vuelta, ¿cierto? Para los tiempos de cosecha. Entonces yo no tengo plata, fíjense ustedes que ahí hay unas lógicas que podrían tener
una distancia de la lógica del capital, por ejemplo, unas prácticas que son solidarias. Yo no tengo cómo pagarle a usted en efectivo, ¿cierto? Pero entonces yo le pido prestadas sus manos, présteme sus manos, me ayuda a cosechar, que cuando sea su cosecha, yo le devuelvo la mano. Y eso es una mano vuelta. Bueno, allá en el Valle del Patí, en tiempos festivos, para que los grupos musicales vayan a la comunidad, hacemos mano vuelta cultural, ¿cierto? Usted venga y nos toca en nuestra fiesta, no tenemos plata para pagar. ¿Cómo le pagamos? Le devolvemos el toque cuando sean las patronales de su comunidad. Es una mano vuelta cultural o una mano vuelta musical. Entonces, entonces, esta comunalidad creativa nos permite reelaborar la vida, ¿cierto? Y ahí es donde, Natalia, yo voy juntando reexistencia y comunalidad creativa. Yo hoy en día no me imagino la reexistencia sin la posibilidad colectiva de generar procesos creativos. Esa sería, digamos, como la articulación que yo hago entre esos dos ámbitos, digamos, de lo que yo he venido pensando. Sí, no, y es muy interesante porque un poco lo que vimos en su obra y lo que usted nos ha transmitido es que justamente en esos momentos de la comunalidad creativa es donde se da también el acto pedagógico, ¿no? O sea, cómo la pedagogía rodea esos espacios de comunalidad creativa, esos espacios de co-construcción, incluso los espacios de minga, ¿no es cierto? Me parece muy interesante, digamos, cómo nos ha traído usted esos conceptos como tan en juntanza también. Y le voy a lanzar una pregunta un poco para que nos responda desde lo que usted siente y con esta presencia bueno, de la minga, de la solidaridad, pero también de la juntanza, de la comunalidad creativa y de la reexistencia que nos comenta. Y es, bueno, tanto en el documento El desencanto a la modernidad de Chatrizas, una mirada a las racionalidades en tensión, como en el texto Arte, Docencia e Investigación, el ser o sujeto en la educación se estipula desde, como usted dice, ser sin miramientos, ni ataduras, sin restricciones, ni apocamientos, con una perspectiva, una mirada prospectiva o hacia el futuro. Entonces le preguntamos, maestro, un poco también, aprovechando lo que nos está comentando de esas experiencias, de esos cambio de manos, incluso en el muralismo y demás, donde se incluye el acto pedagógico, le preguntamos cómo asumir la niñez y las juventudes en la educación decolonial sin la mirada adultocentrista. Y ¿podrían los estudios culturales latinoamericanos brindar herramientas para ello? Un poco ya como pensándonos en esta educación decolonial, en la pedagogía de la reexistencia. Bueno, ahí habrían varios asuntos y estoy leyendo la pregunta también de Gustavo Santana aquí, ¿cierto? Sí, profe, esa la vamos a responder justo de primeras ahorita que lleguemos a los momentos del con todo lo que hay allí. Yo parto por desescolarizar la pedagogía, ¿cierto? Porque parecería ser que cuando se habla de pedagogía se hace una relación mecánica con la escolaridad. Y yo creo que, bueno, en las comunidades también se dice que se aprende en múltiples lugares, ¿cierto? Es decir, que sería como pluritópicos, ¿no? Que hay distintos lugares para el aprendizaje. Entonces se aprende en la minga, se aprende en la chagra, se aprende en la huerta casera, se aprende en el fogón, ¿cierto? Es decir, hay múltiples espacios de aprendizaje. Entonces, yo en este caso siento que la pedagogía es una reflexión crítica sobre la existencia. Para mí eso es la pedagogía hoy en día, una reflexión crítica sobre la existencia. Y la manera como, ¿cierto?, aprendemos en esa existencia que estamos construyendo. Y aprendemos múltiples cosas, ¿cierto? Nos acercamos a múltiples conocimientos. Entonces, ese es como un primer elemento que yo coloco allí, ¿no? Es una reflexión crítica frente a la existencia, a la pedagogía. Y claro, al hacer la reflexión crítica de la existencia, tenemos que ubicar entonces en qué tipo de sociedad existimos y cuál es el modelo de sociedad, el modelo de educación, el modelo económico, ¿cierto? El modelo cosmogónico que se vuelve hegemónico y que desde esa hegemonía intenta homogenizar también
o imponer una manera de conocer la realidad, una manera de pensar el mundo, una manera de sentir el mundo, una manera de representar el mundo, en el cual muchas otras formas no se sienten, digamos, acogidas ni representadas allí, ¿cierto? Entonces, el despliegue de las múltiples formas de aprendizaje, y fíjense ustedes que yo aquí estoy haciendo énfasis en el aprendizaje, porque me parece que uno de los problemas que hemos tenido, ¿cierto?, en nuestros sistemas educativos es que el énfasis está puesto en la enseñanza, por encima de las necesidades del aprender del discente, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que quiere aprender? ¿Qué es lo que quiere aprender? No, por lo menos a mi generación, a mí nunca me preguntaron qué quería aprender, sino que me fueron enseñando, ¿cierto? Y ahí hubo imposiciones, ¿no? Ahí hubo unas yo hoy en día lo siento que hubo unas imposiciones. Entonces, ¿cómo poderse uno desmarcar planteándose unas pedagogías que justamente resalten la necesidad de aprendizaje que tienen los seres, ¿cierto? Los seres humanos. Y en este sentido también en su relación con lo no humano, porque me parece que eso también hay que entrarlo a reflexionar justamente por la debacle ambiental que hemos tenido en el sentido del antropocentrismo que nos ha acompañado, no sé, en los últimos, no sé si 500 o más de 500 años, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, es como una pregunta que yo me hago, pues puede ser como hasta equivocada la pregunta, pero igual me la hago y la comparto, es ¿qué es lo que tenemos que conocer, pensar, hacer, soñar, decir en este lugar del mundo que nos ha correspondido vivir? ¿Cierto? Sin negar todo lo que han hecho, pensado, construido en otros lugares del mundo, pero a nosotros que hemos nacido en este lugar del planeta, ¿qué es lo que nos corresponde conocer, pensar, hacer, sentir, soñar o disoñar, como decimos algunos, ¿cierto? Para mí esa es la pregunta. Entonces, digamos, América Latina se convierte por un lado en un lugar de enunciación, por otro lado en un lugar epistémico, y fíjense ustedes que no estoy poniendo el acento en lo geográfico, ¿cierto? Es un lugar de enunciación, un lugar epistémico, porque es desde aquí, desde este lugar, con los procesos históricos que hemos venido, que tenemos que conocer en profundidad, que son diversos y plurales porque se dan de distintas maneras en los diferentes lugares que nos componen estos territorios, ¿cierto? ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? Eso, pues digamos que yo lo digo así porque lo siento así de elemental. ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar nosotros en este lugar del mundo? ¿Cierto? No somos los bereberes, por ejemplo, no tenemos prácticas, no tenemos grandes desiertos, porque yo creo que uno en un desierto con 50 o más grados de temperatura, el pensamiento es otra cosa, ¿cierto? O en la Antártida con menos 40 grados de temperatura, eso es otra cosa. Nosotros somos del trópico, ojo. Y aquí no estoy hablando de determinismo geográfico, ¿cierto? Pero ocupamos un lugar en el mundo con unas características, ¿cierto? Con unas características específicas. Las lógicas de la gente de los Andes son distintas a las lógicas de los amazónicos, por ejemplo. Y yo he estado en ambos lugares, ¿cierto? Yo estuve metido 2 años y medio en la Amazonía colombiana, ¿sí? Y ahí hay otras lógicas. ¿Por qué? Porque el entorno es otro, porque los ecosistemas son otros, y eso de alguna manera tiene relación, diría yo, y ahí hay un tema para estudios culturales y para estudios interculturales, porque hay lógicas de concepción del espacio, ¿cierto? Y de construcción ya de los espacios, por ejemplo, en los espacios habitacionales, eso tiene que ver con las corrientes de aire, tiene que ver con las tormentas, ¿sí? O sea, el espacio habitacional se diseña de acuerdo al contexto también en el que se está. O como han dicho, por ejemplo, los lingüistas de la lingüística social, ¿cierto? Las palabras adquieren sentido en el lugar donde se pronuncian. ¿Sí? Por eso es que, fíjense ustedes, yo encuentro en las escuelas, por ejemplo, cuando los niños de su lugar dicen guauda, y la maestra que no es del lugar o el maestro les dice, empieza la corrección, ¿cierto? A corregir. No dice guauda, se dice guadua, y en otro lugar se dice guadúa.
Las palabras tienen sentido en el contexto donde se pronuncia. Yo creo en eso hoy en día, puedo estar equivocado, ¿cierto? Entonces, No lo está, no lo está, no lo está, maestro. Así son las cosas, el lenguaje. esos actos pedagógicos que me interesan a mí hoy en día es cómo la gente aprende lo que aprende en sus contextos. Esa es como la pregunta sencilla que yo me hago, ¿cierto? ¿Cómo la gente aprende lo que aprende en sus contextos? Podría parecer como una suerte de juego de palabras, pero no es tan así, diría yo, ¿sí? Porque ¿cuáles son las necesidades de aprendizaje que tiene alguien en un lugar específico? Y fíjense ustedes que ahí aparecen unas refriegas que se darían entre la escuela que tiene una lógica y una estructura, y los niños y las niñas que llegan con múltiples aprendizajes por fuera de la escuela que no caben en la escuela, ¿cierto? Por eso a veces muchos de ellos la escuela no les hace sentido, o el colegio, o la universidad, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros tenemos estudiantes de comunidades que vienen, campesinas, indígenas, afrodescendientes, o inclusive del mismo mundo urbano, ¿cierto? Que vienen de los barrios, de los sectores que llaman populares y no se acomodan a esa lógica, ¿cierto? Porque no le encuentran sentido a lo que están aprendiendo, es decir, no le encuentran ese sentido de aplicabilidad en la vida real, que es de donde viene la gente, ¿cierto? No le encuentran aplicabilidad, entonces no le encuentran sentido, no, yo me voy, no aguantan, ¿cierto? No aguantan ese nivel de desarticulación que puede haber entre una narrativa que hay en una institucionalidad y el mundo de la vida, ¿cierto? No le encuentran articulación. Eso es lo que yo he ido viendo, porque si algo también se produce de manera fuerte en el mundo de la vida de la gente es esa articulación, ¿cierto? Entre el sentido que construimos y la realización en el mundo de la vida, ¿sí? Ahí hay pues unas situaciones que vale la pena como ir mirando cada vez con más cuidado. Yo no Gracias. sé si... No, aquí lo voy a ir ayudando también. Muchas gracias por estas importantes reflexiones. Creo que incluso mientras usted estaba hablando, nos iba como también dando pistas de los estudios culturales y un poco de muchas cosas que hemos estado hablando aquí en la maestría, como por ejemplo esa frase tan interesante sobre que las palabras adquieren sentido en donde se pronuncian, ¿no? Eso nos puede también como hacer referencia al contextualismo radical de los estudios culturales, o al pensarse constantemente a las personas y sus historias en su contexto. Y bueno, muchas otras Natalia, cosas. Dígame. perdón, en lo que acabas de decir, yo creo que yo he ido siguiendo a Lauren Grossberg en ese sentido, ¿cierto? Del contextualismo radical. Yo creo que ahí hay unas cosas muy interesantes que se pueden ir viendo en la vida cotidiana de las gentes. Claro, claro, profe. Y es muy importante con las palabras que dijo Guauda, también se me vino la palabra fugo, que que la usan mucho en el norte del Cauca, el fugo. Y bueno, con esta idea un poco, con esta referencia a Grossberg y con sus comentarios sobre el acto pedagógico en la cotidianidad y esta relación con la comunalidad creativa, que es uno de sus conceptos claves, le damos cierre a este eje y le agradezco mucho por sus pues, importantes aportes, por también hacernos reflexionar en torno a la escolarización y la pedagogía y esos procesos que a veces se imbrican con el arte, con la academia incluso, y que nos cuestionan en nuestro hacer, ¿no? Nuestro hacer inútil, pero a la vez con muchas potencialidades. Y creo que ahí hay otro vínculo con los estudios culturales en torno a la intervención y la pedagogía. Entonces, bueno, le agradezco, maestro, y le paso la palabra a mi compañero José Vicente, que nos va a dar un poco la pauta para comenzar a revisar las preguntas que nuestros compañeros pusieron en el chat. Ellos también estuvieron leyendo sus textos, hemos estado también como inspirándonos en la música que nos comentó, música del Pacífico, mambo copatiano. Entonces, bueno, nuevamente le agradezco y lanzo la pelota. Gracias, maestro. Muchas gracias, Natalia. Yo tengo la duda si puedo estar aportando en algo. Pues yo hoy en día hablo desde la cotidianidad
que a veces se muestra como lo más obvio y lo que menos es reflexión. Y creo que los estudios culturales tienen que meterse en la vida cotidiana, ¿cierto? En la cotidianidad. Yo los entiendo desde allí. Sí, puede que esté equivocado yo con pues, los distintos planteamientos que hay en los estudios culturales, pero para mí es meterse en la vida cotidiana. Gracias, maestro. Muy importante apunte sobre los estudios culturales. Bueno, Maestro. ojo, y creo que hay que meterse con las entrañas, ¿no? O sea, hay que meterse con todo. De verdad, para Dios, como decían las mayoras y los mayores. Con las tripas. Por eso, con las tripas. Hay que meterse así, ¿cierto? Porque el mundo de la vida no es propiamente un mundo feliz, ¿cierto? Como se planteaba, ¿no? Ahí hay cosas muy duras, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo vamos a nosotros a acercarnos a esa realidad compleja? Sí, José Vicente. Gracias, maestro. Pues en este momento el orden ya nos queda media hora, exactamente 27 minutos. Un poquito voy a darle antes, un poquito antes porque el maestro tiene que salir 5 o 10 minutos antes. Entonces tenemos 20 minuticos. Por lo mismo y tanto, pues le voy a dar la palabra a la compañera Luz. Ella nos va a reunir a modo de síntesis, a modo de conclusiones, lo que hasta el momento llevamos. Luego tenemos 2, máximo 3 preguntas puntuales que están en el chat, que ya nos han hecho los compañeros que están aquí presentes. Entonces, Luz, tienes la palabra. Bueno, maestro, vale. Muy sintéticamente, ¿no? Porque es todo un reto tratar de sintetizar la cantidad de ideas y todo este camino que recorrimos. Entonces, bueno, lo intentamos hacer como para que queden esas reflexiones a manera también de bloque y un primer momento que recorrimos, pues, y que nos compartió esa experiencia desde la familia y ese compartir íntimo que fueron esas primeras semillas de las inquietudes que usted vivió en su desarrollo profesional o en todo este caminar más que como profesional, como ser humano. Y cómo se encuentra con las preguntas acerca de lo decolonial y esos experimentos hacia el desencanto y demás. Entonces, como que ese primer momento, de paso, pues agradecerle por abrirnos como que desde lo humano y no solamente desde lo académico. Entonces, pasamos luego como a esa parte de reflexionar acerca de cómo, qué es lo decolonial y cuáles son esas preguntas centrales acerca de la modernidad no como una cuestión monolítica y que no tiene un único concepto y pues usted lo asemejaba mucho como a un espejo hecho trizas, como este cuadro de Guernica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos entrampados en esa modernidad? Y cómo la cuestión problemática no es tanto preguntarnos por esa modernidad y lo complejo que hay en ella, sino cuál es nuestro lugar para estar ahí. ¿Cuáles son también en ese sentido nuestras prácticas decoloniales en la vida cotidiana? En la escuela, en la academia, ¿cuáles son esas prácticas que irrumpen y que buscan transformar en eso que estamos inmersos en ese sistema del cual no podemos como escapar? Entonces, seguimos luego como a la cuestión del arte creativo, entenderlo como proceso creativo, no solo artístico, sino como aquello que hacemos para encontrar una solución y resolver la complejidad de esa realidad en la que estamos. Es entonces un reto para lo funcional desde la alteridad y el reconocimiento de la multiculturalidad que va algo más allá de ese encuentro entre las culturas. Entonces la invitación a la lectura de representaciones, de registros de afectos que uno puede encontrar, por ejemplo, en las musicalidades que usted colocaba el ejemplo con los bambucos, cómo podemos encontrar esas claves para entendernos y que pues estas cuestiones creativas no son un adorno, sino que pues son unos registros en donde debe estar la pregunta por el sentido y por supuesto, saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y luego pasamos en el tema de las resistencias, que pues es todo un concepto y usted nos brinda pues una explicación maravillosa
a partir también pues de lo histórico, de qué es la resistencia como algo que va más allá, como una práctica de confrontación, sino sobre todo como una cuestión de reinventarse, de que no es un aguantar o, bueno, la crítica que usted hace a esta cuestión de la resiliencia, no, nos reinventamos la vida para que en la misma resistencia configuremos algo distinto. Entonces, pues es una apuesta interviniente y es una postura política bastante interesante, porque no es solamente como que estar ahí y bueno, y problematizarnos y hacemos resistencia, sino cómo nos reinventamos en ese proceso. Y cómo en esa resistencia también se dan posibilidades colectivas de generar una vida distinta, es decir, usted luego pasa al concepto, a lo que usted ha llamado la comunalidad creativa. Y bueno, ya la última parte que fue pues el enlace con lo pedagógico de cómo desescolarizar, cómo aprendemos en múltiples espacios, no solamente en la escuela, sino y cuáles son esas necesidades de aprendizaje que tenemos y cómo aprendemos lo que aprendemos pues en nuestros contextos. Entonces, pues esos son como los 3 bloques de reflexiones fuertes que pudimos como conocer y explorar en este conversatorio. Y nada, pues darle el agradecimiento pues de antemano, pero todavía nos quedan unos minuticos para poder resolver las preguntas que están en el chat. No Correcto. sé. Luz, recibo la palabra. Muchas gracias. Maestro, tenemos 2 preguntas puntuales, pero el tiempo nos está apremiando. Pues pensando en su merced, sí. La primera pregunta que tenemos en el chat es de Gustavo Santana. Él nos da un contexto y nos lanza la pregunta. Latinoamérica, finales de los 90 y pues principios del 2000 o los 2000, vivió un momento muy importante, una de las mejores aventuras intelectuales que se hayan producido desde América Latina, pensadores como Quijano, Dussel, Walsh, Escobar, Miñolo, Castro Gómez, entre otros, y conformaron el grupo Modernidad Colonialidad, quienes dirigieron la oleada del giro decolonial, una opción que invita a pensar y hacer desde, con y para Abya Yala. 20 años después, la opción decolonial es cuestionada por un grueso de intelectuales, incluso por los practicantes de los estudios culturales en Latinoamérica. En esta coyuntura, a partir de su perspectiva crítica, ¿cuáles son los aciertos y los desaciertos de la opción decolonial en el cuestionamiento al eurocentrismo y al lugar del establecimiento académico hegemónico que han aniquilado ontologías otras, epistemologías otras y mundos otros? Maestro, esta estuvo bien construida, pero Y ese tiene la muchacho palabra. ese es del Charco, ese muchacho es del Charco Nariño, imagínate. Bueno, pues eso nos daría para conversar ahí mucho rato. Yo primeramente quisiera decir algo desde el maestro Stuart Hall, ¿cierto? Toda teoría es provisional. Y yo creo que si tendemos esa mirada de la provisionalidad de la teoría, podemos acercarnos a las teorías con mayor tranquilidad, ¿cierto? Diría uno, porque pues también nos podemos quedar enredados dándole vueltas a la teoría mientras la realidad se sigue desbaratando y desajustando cada vez más. Para mí, digamos, quizás voy a hacer una respuesta que les pueda parecer simple, pero para mí, digamos, el aporte que yo encontré en los estudios culturales latinoamericanos, que es la propuesta que se dio en Quito, ¿cierto? Fue cómo yo me repienso la historia personal, la historia familiar y la historia que me han enseñado. Ese es un primer punto, ¿cierto? De reflexión, es decir, cómo poder uno tener una mirada crítica frente a lo que uno ha vivido, frente a lo que uno ha aprendido. Entonces ahí viene el otro tema que sería
el asunto de lo epistémico, porque pues allí Gustavo está nombrando un conjunto de pensadores que no son todos los pensadores, ni mucho menos, y entender que en ese proyecto Modernidad Colonialidad también habían distintas vertientes, eso no es homogéneo, ¿cierto? Eso no es un solo pensamiento, hay muchas vertientes de pensamiento, y eso lo discutíamos pues cuando ellos fueron maestros de nosotros, que uno llegaba también con otro tipo de mirada y poníamos también cuestionamientos, ¿cierto? Me parece que la insistencia en el racismo y la racialización, entender que en la base estructural de nuestras sociedades el racismo ha jugado un papel fundamental, me parece que es un aporte, esa insistencia. Por eso es que de pronto, pues eso puede levantar roncha, ¿cierto? El cuestionamiento, digamos, al colonialismo interno, es decir, a replicar teorías y hacer traslados teóricos mecánicos, eso también puede generar algún tipo de incomodidad. El cuestionamiento a veces, bueno, y quería decir al principio que pues Eduardo ya escribió un libro en torno a eso, ¿cierto? Que se llama La inflexión decolonial. Allí Eduardo está mostrando todos los debates que hay allí, todas las vertientes, los cuestionamientos que se hacen, ¿cierto? También me parece que ha sido importante como la reivindicación de, como se dice por ahí, el potencial epistemológico de los movimientos sociales, ¿cierto? Es decir, que esa gente no solamente protesta, sino que hay un pensamiento que está circulando, que es importante como detenerse a mirarlo. Yo diría que en términos gruesos, para mí, eso es como, por lo menos lo que a mí me aportó esa perspectiva, que siempre he estado ahí también de manera crítica, ¿no? O sea, uno entiende que eso no es un pensamiento acabado, ni tendría por qué serlo. Y allí uno conversa, tiene más cercanías con unos que con otros. A mí, por ejemplo, Quijano me parece que es fundamental. Yo creo que Quijano hay que leerlo y estudiarlo con más cuidado, ¿cierto? Con más detenimiento. Cada día yo me voy convenciendo de eso. Y entonces, pues porque a veces sí también podemos construir muchas categorías, ¿sí? Y yo lo que digo hoy en día, y esto lo digo con tranquilidad porque yo en un encuentro en Neuquén, en la Patagonia Argentina, ¿cierto? Al frente de varios del pensamiento de colonial, yo dije, pues ya la carreta está construida, ¿cierto? Ahora, ¿cómo con esa carreta vamos a analizar las realidades concretas? A mí me parece también que el espacio del doctorado, ahí yo pues quiero hacer una reivindicación y eso también a lo mejor tendrá que ver con los afectos. Lo que aportó fue estudios empíricos del asunto, ¿cierto? Porque me parece que si a esto no le ponemos carne, nos quedamos en el discurso, ¿cierto? Y con el solo discurso no vamos a transformar esta cosa, sino que hay que meterle carne al asunto y hacer estudios, ¿cierto? Estudios concretos en realidades concretas. Esa sería como la respuesta. Y pues bueno, me gustaría, como dice el maestro Juan García Salazar, queda la palabra suelta y que el maestro Eduardo pudiera recoger un poco esa palabra, maestro Eduardo, porque pues usted también ha sido un referente para nosotros y para los que hemos estado en esta discusión. Entonces, le suelto la palabra, maestro. No, yo lo que tengo que decir es que ya estamos sobre el tiempo y yo le daría la palabra a Diana y como tú dices, esto es una conversación para largo. O sea, aquí estamos solamente empezando unos puntos y lo que yo les señalaría a todos es que Adolfo es el primer egresado del doctorado y es quizás una de las personas que ha jalado eso en direcciones que nosotros, pues yo considero muy, muy valiosas, lo de la gastronomía, la colonialidad de la gastronomía, todo el trabajo empírico en el Patía y todo eso, eso es muy valioso, y todo lo del arte y todas las cosas que hemos conversado de reexistencia. Entonces, no, yo no quiero tomarme la palabra ahora porque yo le paso la palabra a Diana. Profe Adolfo, muchísimas
gracias, muchísimas gracias también al grupo organizador. Ellos muy juiciosos van a estar recogiendo todo lo que aquí se dialogó. Te vamos a estar molestando porque ahora lo que sigue en el proceso es que ellos van a construir una memoria donde van a recoger todo lo que ellos aprendieron a partir de la lectura de tu obra. Por eso también han estado preguntándote por música, por más o menos el arte, pues que cómo es que has venido tú trabajando el asunto. Entonces, en esa línea... ¿Ah? Y ese grupo, si quiere usar esa imagen que yo tengo allá, para la memoria me tiene que mandar una botellita de ron. Profe, te van a estar entonces molestando. Yo también te voy a estar escribiendo, te voy a estar molestando mucho con esto de la memoria, pero la idea es que esto sea un cierre del proceso, sea un agradecimiento por compartirnos tu experiencia, por compartirnos también todas estas discusiones que nos has estado mostrando a lo largo de estas 2 horas y agradecerte, profe, porque creo que abres también unas líneas muy interesantes de trabajo acá. Por ejemplo, en la maestría tenemos estudiantes que trabajan gastronomía, muchos de ellos también son artistas, la mayoría trabajan en educación, entonces nos diste muy buenas herramientas para conectar los estudios culturales con estas preocupaciones viscerales, como nos dijiste. Entonces, nada, agradecerle al grupo organizador y a todos los asistentes del día de hoy. Gracias, profe. Muchas gracias, maestra, a usted, a Luz Milena, que creo que hizo una síntesis muy bonita. Muy buena. ¿Cierto? Muy buenas a síntesis, muchas gracias. Al maestro Eduardo por la invitación. Y bueno, si en algún momento me requieren para seguir conversando, ustedes saben que pueden contar conmigo. Gracias. Muchas gracias, profe. Esta también es tu casa, entonces cualquier cosa sabes que acá también lo que necesites. Gracias, maestro, y gracias a todos. Feliz clase, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Maestro, muchas gracias. Hasta luego, maestro, que esté muy bien. Gracias, profe. Luego.